Ahora, estos son los sistemas expertos. Estos no están dentro de la clasificación que nosotros tenemos en el esquema. Sin embargo, existen y los vamos a mencionar y los vamos a abordar. Los sistemas expertos estarían del lado gerencial. La idea de un sistema experto es que nosotros podamos guardar cierta información que se supone que sería como el conocimiento de un experto, pero en la memoria de una computadora. Y la idea es poderlos recuperar cuando nosotros tengamos esa necesidad de poderlos reutilizar. Es como consultar con un experto, pero en este caso es un sistema de información. Bien, tenemos que hablar un poco acerca de lo que son los expertos. Un experto es una persona que ha adquirido esa capacidad o esa valoración de ser un experto gracias a que ha pasado muchos años realizando trabajos del área similar, realizando investigaciones, haciéndose de mucha experiencia en un campo en específico y de tal manera que ya de tanto conocimiento que tiene, pues ya le podemos llamar experto. Y el experto, pues la idea es que nosotros lo podamos consultar para que nos pueda solucionar ciertas dudas o ciertos problemas de un tema en particular, ¿no? Entonces, para hacerse experto, una persona necesita pasar mucho tiempo y necesita realizar tareas, actividades, investigaciones y obtener mucha experiencia en ese rubro, en ese campo. Entonces, es como cualquier experto que pudiéramos decir en medicina, en la ingeniería, en la educación, en cualquier área, ¿no? En la administración, la contabilidad, en las finanzas, en el comercio internacional, en el turismo, en cualquier área puede haber expertos y normalmente esos expertos son, pues, obviamente de edad avanzada, porque, pues, el tiempo tiene que pasar para que el cerebro pueda registrar todas estas cosas. Aquí tenemos más o menos la explicación de un sistema de este tipo. Tenemos en la parte del entorno lo que es el dominio del problema. Un experto es experto en un área en particular. ¿Por qué? Porque no puede hacerse experto en todo. Necesitaría vivir muchas vidas. Entonces tenemos limitado el tiempo en este mundo, por lo tanto eso es complicado. Entonces, el dominio del problema no es más que el tema del que estemos hablando. Ya les dije, medicina, comercio internacional, turismo, finanzas, contabilidad, informática, lo que sea. El dominio del problema, pues, es el tema, o sea, lo que ya existe de teoría y de información acerca de un tema en particular, eso lo vamos a trasladar a la parte del recuadro rosa, que es el sistema experto. Entonces, si hablamos nosotros de un sistema, de información experto en medicina, entonces toda la teoría que tengamos nosotros y el conocimiento que ya existe en los libros y en cualquier lugar de medicina, pues va a ser trasladado al sistema experto, a lo que es su base de datos. Y esa base de datos se le va a llamar base del conocimiento o base de datos de conocimiento. Ahí se va a guardar. Y luego esos datos que van a estar ahí almacenados van a pasar directamente aquí a una máquina de inferencia. ¿Qué es esto? Esto es, digamos, lo más importante o lo más vital de un sistema experto. Una máquina de inferencia es la programación de un sistema experto y va a ser una emulación de lo que es un cerebro humano. Entonces, la idea es que, nosotros, por ejemplo, como usuarios, un usuario, pues, es cualquier persona que usa el sistema experto. Entonces, imagínense que cualquier mortal como ustedes y como yo, hacemos una consulta, en este caso, un experto en medicina o un sistema experto en medicina, y lo que hacemos es mandar ciertas instrucciones e información al sistema mediante una interfaz de usuario. La interfaz de usuario no es más que una pantalla que me va a permitir comunicarme con este sistema porque no hablamos el mismo idioma, obviamente. Entonces, con esa interfaz me va a permitir a mí colocar algunos parámetros. ¿Para qué? Para que sean mandados estas instrucciones a la máquina de inferencia. La máquina de inferencia haga los cálculos y el razonamiento adecuado en base a lo que tiene en su base de datos de conocimiento para poder darnos una respuesta. Y esa respuesta pues va en soluciones y explicaciones. Yo le puedo preguntar al sistema experto en medicina que qué medicamento me puedo tomar para el dolor de cabeza. Aquí lo pongo en instrucciones e información. La interfaz de usuario va a su programación. La programación emula el pensamiento de un ser humano
y nos manda a través de otra interfaz de usuario lo que yo debería de tomarme en caso de que tenga dolor de cabeza, ¿no? Y es lo mismo que hacemos nosotros ante un experto médico. O sea, le preguntamos, tenemos estos síntomas, tenemos estas molestias, y él nos va a decir en base a su expertise y su habilidad y su conocimiento y demás, qué es lo que yo debería de hacer, ¿no? Entonces, más o menos así funciona un sistema experto, aunque aquí abajo tenemos también esta posibilidad. Tenemos aparte del usuario un experto. ¿Para qué rayos queremos un experto comunicándose con un sistema experto? Bien sencillo. Van a decir los mortales, pues sí, porque no sabemos, el que sabe es el experto, pero ¿el experto para qué? Bueno, para alimentar esta base de datos. Esta base de datos al principio nada más tiene lo que es la teoría, pero para poder seguir teniendo más experiencia y más conocimiento, como pasa con cualquier ser humano experto, entonces necesita que sea alimentada. El experto va obteniendo experiencia en el campo de estudio y a través de una máquina de desarrollo, que es una interfaz diferente a la del usuario, esta es mucho más sencilla, esta es mucho más compleja, entonces, a través de esa máquina de desarrollo se van a traducir lo que son las explicaciones del experto a un lenguaje informático que sea capaz de almacenar ese conocimiento en la base de datos del conocimiento y después pueda ser trasladada a un usuario común y corriente, ¿no? Entonces, así funciona lo que es el sistema experto. Si se fijan, es eh, algo futurista a lo mejor, todavía tienen ciertas limitantes, pero se está trabajando en que funcionen cada vez mejor, ¿verdad? No va a ser lo mismo un sistema experto que una persona experta, pero vamos a ver lo que son las ventajas y desventajas. Primero, rapidez. Un sistema experto puede obtener información de una base de datos y realizar cálculos numéricos mucho más rápido que cualquier ser humano. Es lógico, no nos podemos comparar nosotros como seres humanos contra una computadora. Una computadora trabaja los cálculos de forma más veloz que nuestro cerebro. Pero bueno, al final de cuentas estamos hablando de ventajas de un sistema experto. El sistema experto, al ser una computadora, va a ir a su base de datos y va a hacer los cálculos y las aproximaciones de manera infinitamente más veloz que a diferencia de una persona, un experto, pues en lo que va a su cerebro a buscar todas las relaciones de lo que está tratando de considerar en el momento, pues se puede tardar mucho más. Permanencia. A diferencia de un experto humano, un sistema experto no envejece y por tanto no sufre pérdida de facultades con el paso del tiempo. Es complicado para nosotros como seres humanos hacernos expertos después de 30, 40, 50 años y vernos en una situación de que nuestro cuerpo se deteriora biológicamente y por lo tanto nuestro cerebro y nuestras facultades físicas y mentales se deterioran también. Entonces, pues vamos a perder facultades, vamos a perder memoria, vamos a perder muchas cosas que pues a lo mejor de más jóvenes vamos a estar más lúcidos, pero bueno, a comparación de la experiencia que vas a tener entre una y otra cosa, pues a lo mejor se puede compensar, pero la verdad es que un sistema experto pues no se va a envejecer, las bases de datos pueden mantenerse ahí y pueden hacerse cada vez mejores, entonces pues es una ventaja a diferencia de lo que son los seres humanos. Duplicación. Una vez programado un sistema experto lo podemos duplicar infinidad de veces. Sí, para que nosotros podamos generar expertos, pues tenemos que ponerle a lo mejor a un experto ahí, a un estudiante que esté pegado con él y que esté aprendiendo y que esté mejorando, y pues eso va a llevar pues muchos años para que se vuelva el experto y al final va a ser un experto diferente porque es una persona diferente y todos somos diferentes, somos constructos de todo lo que nos rodea. Y al final de cuentas, pues todos tenemos diferentes experiencias, entonces nunca vamos a ser iguales, aunque seamos gemelos, no se puede. En cambio, un software, al final de cuentas, un sistema de información es un software. Una vez que ya se programa ese sistema de información, se puede copiar y replicar y establecer en diferentes lugares, ¿no? Entonces, se puede copiar. Bajo costo. Van a pensar que esto es incongruente y hasta cierto punto lo es, pero bueno, a pesar de que el costo inicial pueda ser elevado, gracias a la capacidad de duplicación, el coste finalmente es bajo. O sea, si tomamos la ventaja de que nosotros podemos copiar este sistema infinidad de veces, entonces pues se abaratan un poco los costos, pero el desarrollo de un sistema experto, al estar hablando de una emulación cerebral y neuronal que es sumamente compleja, entonces, pues estamos hablando de infinidad de recursos. O sea, no les puedo decir cuánto cuesta un sistema de este tipo porque
Sí, es increíblemente cifras que no ni siquiera me imagino. Pero bueno, ya una vez que está programado, pues al duplicarlo se puede inclusive vender y revender y pues a lo mejor recuperar en cuestión económica. Fiabilidad. Los sistemas expertos no se ven afectados por condiciones externas, un humano sí, como el cansancio, la presión, etcétera. Qué tan fiables somos los seres humanos a la hora de consultar cierta información. Bien, pues dependiendo, si nosotros ya somos ancianos y que tenemos pérdida de facultades mentales, pues entonces va a ser un problema, ¿no? En lo que recuperamos la información y si la recuperamos correctamente o no, entonces va a ser eso problemático. Em, igual, también cualquier ser humano, si estás cansado, no reaccionas de la misma manera o a lo mejor te quieres sacar de encima simplemente la pregunta, cosas así, estás presionado, estás mal mentalmente, entonces pues la respuesta a lo mejor de calidad de experto se puede ver afectada. Consolidar varios conocimientos. Esto es importantísimo. Nosotros como seres humanos nos volvemos expertos gracias a nuestros estudios, a nuestras investigaciones, a nuestro trabajo constante, a nuestra mejora, a todo eso. Pero todo es nuestro. O sea, no lo podemos transferir a nadie. Viene siendo parte de nuestra alma y de nuestra vida y de nuestra mente y nuestro cerebro. Pero aquí en los sistemas expertos sí se puede trasladar. Si regresamos un poco a esto, nosotros vemos que aquí el experto puede meter toda su expertise y su área de conocimiento al sistema experto. Y después de que pase este experto, podemos tener otro experto en medicina y otro, y otro, y otro, y otro 10 o 20 o los que se dejen. Podemos meter la expertise de un montón de personas y esto pues va a ser mucho más robusto este sistema de información. No va a ser el conocimiento de un solo experto, sino de múltiples expertos. Entonces es una ventaja increíble de lo que son los sistemas expertos. Apoyo académico, pues imagínense si tuviéramos nosotros disponible un sistema de información de finanzas o un sistema de información de contabilidad o de administración o de comercio internacional o de turismo ahí en nuestra facultad, al cual nosotros podamos acudir cada que queramos sin necesidad de estar persiguiendo a un profesor que es experto en la materia, pidiéndole ahí que nos pueda apoyar cuando estas personas están infinitamente ocupadas y difícilmente nos atiende, o todo esto que hemos ya he comentado, ¿no? Entonces, imagínense si lo tuviéramos ahí. Obviamente les digo que es bastante costoso y pues no cualquier universidad o escuela se puede dar el lujo de tenerlo. Limitaciones, lo ponemos como limitaciones. El sentido común, para un sistema experto no hay nada obvio y tenemos un ejemplo. Un sistema experto sobre medicina podría admitir que un hombre lleva 40 meses embarazado, a no ser que se especifique que esto no es posible, ya que un hombre no puede procrear hijos, ni el periodo de gestación es tan largo, ni los elefantes. Entonces, la idea es esta, el sentido común es una especie de ¿cómo le podemos llamar? A lo mejor de expresión sensorial o extrasensorial o algún tipo de percepción que tenemos nosotros los seres humanos que nos dice que bueno, no son reglas propiamente, pero algo así podríamos decir que está programado en nuestro cerebro, algunas situaciones que nosotros pues reaccionamos ante ellas para poder salvaguardar nuestra integridad. Entonces, el sentido común es difícil de explicar, el sentido común es más difícil de programar y luego tenerlo en un sistema experto, pues es prácticamente imposible, por lo menos por ahora, ¿no? Aunque igual se están haciendo esfuerzos por tratar de replicar esto en la memoria de una computadora, ¿no? Es como una especie de instinto que tenemos nosotros naturalmente como seres humanos, entonces es bien difícil esto de trasladarlo a un entorno informático. Lenguaje natural, con un experto humano podemos mantener una conversación informal, mientras que con un sistema experto no podemos. Esto también es muy importante. Si nosotros nos acercamos a un experto, pues este nos puede solucionar los problemas, inclusive si nosotros no establecemos un lenguaje muy formal. Digamos, si yo me considerara un experto en informática y ustedes se acercan y me dicen o me preguntan,
este, profe, ¿me puede ayudar con mi computadora? Sí, sí, te puedo ayudar con tu computadora, ¿qué tiene? No, pues ya no jala. Y bueno, eso de ya no jala, yo lo puedo interpretar de múltiples maneras, pero la idea es que podemos hablar de forma informal, ¿no? Es que no se llama, no sé cómo se llama esta cosa, es con la que yo meto información y demás, ¿no? O sea, no términos técnicos, sino términos, pues, inclusive hasta coloquiales, que yo como experto puedo traducir y puedo ayudarte a que me des mejor información para poder yo solucionarte el problema. Y con un sistema experto no, se basa en simplemente parámetros y especificar ahí en no oraciones, sino simplemente especificar una u otra opción para que me pueda ayudar, ¿no? Entonces, pues todavía es complicado comunicarse con los sistemas expertos de tal manera que te brinde una buena retroalimentación. Capacidad de aprendizaje. Nosotros como seres humanos aprendemos fácilmente, aunque ustedes no lo crean, especialmente de nuestros errores. Si yo me tropiezo y de errores ajenos, si yo me tropiezo con una piedra, bueno, pues a la siguiente ya voy a tener cuidado y no me voy a tropezar. Puede que pase, pero es más difícil. O si veo que ustedes se tropiezan con una piedra, pues yo aprendo de ese error que ustedes tuvieron y trato de no pasarme por ahí o de no tropezarme, ¿no? Que el sistema experto aprenda todavía es lejano, todavía es complicado. Se sigue trabajando, pero todavía lejos. Perspectiva global. Un experto humano es capaz de distinguir cuáles son las cuestiones relevantes de un problema y separarlas en cuestiones secundarias. Esto es importante. Nosotros podemos tomar un problema y decir, todo esto no sirve o bueno, no es tan relevante y a lo que tengo que atacar es esto. O sea, separar lo importante de lo urgente, como se dice, o lo principal de lo secundario. Eso también es difícil que lo hagan los sistemas expertos. Capacidad sensorial. Un sistema experto carece de sentidos. Es cierto, nosotros tenemos nuestros sentidos y gracias a ellos podemos percibir la realidad de mejor forma. Pero bueno, también aquí se están haciendo esfuerzos, ¿no? Mientras que nosotros utilizamos la vista para registrar lo que pasa o acontece a nuestro alrededor o percibirlo, pues un sistema experto puede utilizar cámaras, inclusive hasta con mayor capacidad que nuestros benditos ojos. En cuestión del oído, pues existe también ahí los micrófonos que también pueden percibir inclusive hasta mejor que nosotros. En cuestión del tacto es más complicado. Sí, igual hay algunos sensores que permiten a lo mejor diferenciar ciertas formas, ciertas texturas, ciertas temperaturas, pero pues todavía lejos de lo que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, un médico a la hora de diagnosticar, pues no solamente es la información que se le brinda, sino que puede palpar el área afectada de un paciente y pues tener un mejor diagnóstico de ello. Entonces, bueno, no es que no exista, sí existe, pero no tiene la misma sensibilidad que un ser humano. Y bueno, en cuestión del gusto y del olfato es todavía más complicado, pero también se puede a lo mejor que un sensor pueda a lo mejor tomar cierto olor y a lo mejor en la extracción el registro de ciertas propiedades físicas y químicas, determinar, o de la composición física o química, determinar de qué se trata, ¿no? Y igual con el gusto, en la cuestión de un sabor, que se le programe ciertas, a lo mejor cadenas químicas y que determine de qué se trata, ¿no? Si se trata de un sabor o de otro. Pero todavía muy lejano, ¿eh? Todavía ciencia ficción. Flexibilidad. Un humano es sumamente flexible a la hora de aceptar datos para la resolución de un problema relacionado con lo anterior. Les decía yo que jale y pues bueno, jala, no jala, prende, no prende, entra el sistema operativo o no, reacciona ante la interacción con el usuario o no. Bueno, de eso se trata, ¿no? Nosotros podemos aceptar múltiples, inclusive, formas de decir lo mismo y pues un sistema experto no. Y igual con el conocimiento no estructurado, no es capaz de manejar conocimiento poco estructurado. Tenemos que decirle perfectamente los parámetros que queremos que nos ayude a traducir. Si no, no es capaz de ayudarnos, ¿no? Entonces, más o menos son las limitantes que tiene un sistema experto. Y bueno, concluyendo, los sistemas expertos son muy buenos en la parte empresarial, industrial, operativa.
obviamente a un costo muy, muy elevado y que sigue desarrollándose. Todo esto estamos hablando de lo que es la inteligencia artificial y la inteligencia artificial pues es eso, emulación de un cerebro humano, o sea, tratar de emular nuestras capacidades neuronales en un sistema de cómputo, pues todavía está complicado, ¿no? Todavía está lejos. Lo vemos en las películas de ciencia ficción donde tenemos androides que, que piensan igual que nosotros y que son capaces de solucionar problemas y de comportarse y de tener sentimientos y demás, ¿no? Todavía está lejos, sin embargo, pues ustedes saben que tenemos aplicaciones de inteligencia artificial en nuestros celulares, en nuestras computadoras, en nuestros automóviles, entonces cada vez va desarrollándose más esto, ¿no? Pero más o menos de eso se trata.